Estas últimas semanas hemos estado trabajando y hablando respecto a la familia, familias inquebrantables. El Señor quiere obrar en nuestros hogares y definitivamente al contrario de eso, el enemigo no viene sino para matar, robar y destruir, y quiere destruir nuestras familias. Pero nosotros vamos a ir a la palabra para ver qué quiere decir a nuestras vidas respecto a la familia y lo que podemos hacer para bendición de nuestros hogares. Y todavía nos quedan varias semanas para hablar de este tema importante que es la familia y cómo debemos trabajar. Porque, ¿saben? Es como cultivar, no es simplemente dejar a ver que corra el tiempo y ver qué sale. No, usted tiene que trabajar, hay que abonar ese hogar, hay que nutrirlo, hay que regarlo, hay que hacer muchísimas cosas para que ese hogar se mantenga firme y creciendo. Y quiero empezar diciéndoles que imagínense pisar descalzo un clavo, doloroso, sumamente como algo punzante. Yo no sé si le ha pasado, a lo mejor a alguien en este lugar le ha pasado y definitivamente es algo sumamente doloroso. Pero sacar ese clavo también es doloroso, duele también. Pero seguramente nadie en este lugar me va a decir, no, yo prefiero vivir con el clavo allí metido en el pie por siempre para no tener que sufrir el dolor de sacarlo. No, nosotros vamos y aunque nos duela lo sacamos porque sabemos que eso es necesario que se sane y se restaure. Pero en nuestras vidas muchas veces han ocurrido heridas, personas nos han ofendido, nos han herido y ha sido como un clavo punzante en nuestros corazones que ha causado una herida que nos ha dolido. Pero a veces preferimos dejar eso allí que ir y sacar lo que va a costar también y va a dar dolor, y por no tener ese dolor preferimos vivir con eso allí en nuestras vidas. Y si un clavo se queda en ese lugar, bueno, va a dar una infección, va a dar, no sé, gangrena, alguna infección que va a carcomer ese pie. Y de la misma manera, en nuestros corazones, eso que queda allí punzante va a generar algo que nos va a contaminar, como es la amargura, la ira, el rencor, el resentimiento, y todo eso va a ser profundo en nuestro ser, algo que nos va a hacer daño y que no solamente a nosotros, sino que va a contaminar a nuestro alrededor. Y hoy vamos a hablar de ese perdón que sana a la familia, el perdón que es necesario en nuestros hogares para que haya sanidad en nuestras familias. El Señor puede sanar, y seguramente tú has escuchado más de una vez cómo Dios puede obrar para sanar una familia, puede hacer grandes cosas. Hemos visto testimonios de personas de lo que Dios puede hacer en un hogar, y tal vez hablamos acerca de estos hogares inquebrantables y familias en armonía. Pero en medio de todas estas cosas, usted dirá, ¿cómo lo consigo y cómo trabajo en mi casa? En el libro de Miqueas, el capítulo 7, me llamó mucho la atención ver estos versículos en medio de una profecía acerca de Israel. Y dice Miqueas capítulo 7, los versículos 5 y 6. Dice, no creáis en amigos, ni confíes en príncipes. De la que duerme a tu lado, cuídate. No abras tu boca. No, hermano, no había que decir amén ahí. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Miren, qué profecía tan fuerte. Y hay veces que eso parece nuestro hogar. Y es triste. Lo voy a leer en otra versión, porque yo le decía ayer a mi esposa, le decía, mira este versículo tan hermoso que encontré. Y se lo leía. ¿Por qué me vas a decir, no leas eso? No, pero hay que leerlo, porque hay veces que nuestros hogares pueden parecer esto. Miren lo que dice, por eso no confíen en nadie ni crean en lo que otros les digan. Tengan cuidado de lo que hablan, porque los hijos y las hijas no respetan a sus padres, las nueras desprecian a sus suegras, y nuestros peores enemigos los tenemos en la familia. Por eso no confíen en nadie ni en su propia esposa, dice este pasaje. Y tal vez nos parece hasta gracioso, ¿verdad? Pero lamentablemente hay muchos hogares viviendo de esta forma. Y eso no es lo que quiere Dios para nuestras vidas. Eso no es lo que Dios quiere que haya en tu hogar. De ninguna manera, al contrario. Dios quiere que en tu hogar pueda haber lo que decía anteriormente en el Salmo 133.
Qué agradable, qué hermoso es de que vivan los hermanos juntos y en armonía. Qué extraordinario, eso es lo que Dios quiere para los hogares. Porque hay veces que lamentablemente nuestros hogares se pueden convertir en un campo de batalla, en un lugar donde sentimos que no podemos confiar, en donde personas no quieren llegar al hogar porque dicen, no me siento a gusto allí. Prefieren durar hasta lo más posible en otro sitio y simplemente, bueno, voy a dormir porque ni modo. No, que eso no sea nuestros hogares, que sea un lugar donde se haga la diferencia. Y cuando vemos lo que he estado hablando aquí, algo importante es que, ¿por qué dentro de los hogares sucede esto? ¿Por qué nos herimos tan fuertemente dentro del hogar? No es porque no nos queremos o porque no sé, porque nos tenemos rencor, odio, qué sé yo qué cosa. No, lo que sucede es que mientras más cercanas son las relaciones, más nos vemos afectados cuando una persona nos hace daño. Las heridas de un desconocido no es lo mismo. Y quiero leer lo que dice el Salmo 55, 12 al 14. Porque van a ver, estos pasajes están en la Escritura. Salmo 55, 12 al 14. El rey David está en medio de un momento en que está levantando un canto de auxilio y de adoración a la vez a Dios, en medio de un proceso que vivía. Y dice en los versículos 12 al 14, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. El salmista está diciendo, David está diciendo, quienes vinieron en mi contra no fueron mis enemigos, porque, y tú y yo lo vivimos, tal vez que alguien te ofenda en la calle, o alguien que tú no conoces, o cualquiera, bueno, o sea, molesta, incomoda, pero no te causa heridas profundas. Pero el problema es cuando no es esa gente, sino como sigue diciendo el versículo, dice el 13, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Una persona tan cercana hirió a David y él sentía esa herida más profunda, y es lo que sucede muchas veces en nuestras vidas. Personas cuando nos lastiman, cuando son nuestros cercanos, cuando son nuestros padres que han herido nuestros corazones, cuando es nuestra pareja quien ha herido nuestros corazones, alguno de nuestros hermanos que lo veíamos como ese tan cercano a nosotros y nos hirió. ¡Wow! Esas heridas quedan profundas en nuestros corazones y allí tenemos que trabajar, porque no es lo mismo heridas tan profundas como la infidelidad, el abandono, la indiferencia, que no podemos pasar y simplemente decir, no, pasó la página de esta situación, como algunos dicen, no, porque allí ha quedado una herida profunda. Hay que trabajarlo. Hay que permitir que esas personas a quienes más amamos hayan hecho algo contra nosotros, causan unas heridas que son necesarias que el Señor trabaje en nosotros para poderlas sanar, porque definitivamente cuesta y cuesta muchísimo, pero hay solución al respecto. No pensemos que es imposible salir, porque el perdón sana a las familias. Y hoy justamente tenemos que trabajar en eso, en entender lo que el perdón hace en nuestras vidas y en las familias. En las actividades de mujeres, los días sábados, están trabajando acerca de un libro del perdón. Y qué importante ha sido, ya mi esposa lo ha trabajado antes con un grupo de mujeres, y cómo ha tocado corazones, ha ayudado a que haya perdón en los hogares, en las familias. Hay veces que son resentimientos de años que personas vienen cargando contra sus padres o hermanos por años. Hay veces que en la pareja hay cosas que han sucedido con muchos años atrás, y que aún en medio de eso venimos arrastrando el dolor y venimos arrastrando la insatisfacción y venimos arrastrando todo eso. ¿Y qué sucede? Pues en nuestras vidas se llenan de odio, se llenan de amargura. Porque quiero decirles algo, el perdón no va a borrar el pasado. El perdón no borra el pasado, pero sí abre una puerta para un futuro más saludable en tu vida y en tu familia. Y es algo que tenemos que construir, tenemos que trabajar. Y en primer lugar, yo quiero decirles que la Biblia nos dice que debemos seguir el ejemplo de Cristo en cuanto al perdón. ¿Recuerdan? Jesús ahí en la cruz decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, aquellos que le estaban hiriendo.
Y aún más allá, fíjense, muchas veces en las Escrituras nos manda a perdonar como Cristo nos perdonó. Esa oración del Padre Nuestro donde dice, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Nosotros tenemos que entender de que nosotros tenemos que perdonar porque hemos sido perdonados. Y entonces nosotros debemos de la misma manera poder perdonar a otros. En el libro de Efesios capítulo 4, los versículos 31 y 32, Efesios 4, 31 y 32, dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Y saben, voy a empezar por allí. Cristo nos impulsa a perdonar, porque cuando no hay perdón, todas esas cosas que se nombran en el versículo 31 están alojadas en nuestras vidas y en nuestros corazones y manejan nuestra conducta. Nos impulsan a la manera de actuar hacia las personas que están a nuestro alrededor. ¿Qué hay en nuestras vidas? Pues lo que el Señor dice que se quite de nosotros. Hay amargura que está llenando y contaminando nuestro corazón, que está llenando allí de esa, no sé, acidez y terrible en nuestras vidas. Hay enojo, porque hay veces que ni sabemos por qué nos enojamos, o por lo menos no lo entendemos en principio, pero hay enojo, hay ira, hay gritería, hay maledicencia, hay toda malicia en nuestras vidas. Y el Señor, ¿qué dice acerca de eso? Dice que es necesario que se quite de nuestras vidas, que eso lo apartemos de nosotros. Pero no lo dice simplemente que hay que quitarlo, sino que nos dice cómo hacerlo. Porque nos dice, antes de esto, para que esto pueda salir de tu vida, entonces tienes que ser, versículo 32, benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, ¿como quién? Como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Tenemos que aprender a perdonar. Tenemos que entender que el Señor quiere que se quite de nuestra vida todo eso que se arraiga, miren, profundo y difícil a veces. Y como ese clavo que les dije anteriormente que se entierra allí en el pie y puede causar una infección terrible, así la falta de perdón se queda allí incrustada, causando dolor y haciendo daño y no permitiéndonos sacar de nosotros esa amargura. Y saben, muchas veces malentendemos y pensamos, no, es que no le voy a otorgar ese favor de perdonar a la otra persona. Pero ¿sabe? Quien está siendo más afectado por la falta de perdón es usted. Usted está siendo afectado por no perdonar. El Señor mismo nos mostró el perdón y nos manda una vez tras otra a que perdonemos. El apóstol Pedro le preguntaba, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que falla contra mí? Hasta 70 veces 7. Si tu hermano se arrepiente y viene, perdónalo hasta 70 veces 7. Y hay veces que pensamos, bueno, pero es que tiene que venir. Pero el perdón de Dios fue en una sola dirección, fue unidireccional. Él no esperó a que nosotros viniéramos a Él, Él se dio para perdonar. Luego nosotros aceptamos el perdón, ciertamente, y nos arrepentimos y nos vinimos delante de Él. Pero Él hizo todo para perdonar. No era Él quien debía buscarnos, debíamos ser nosotros de buscarnos a Él, pero no lo hicimos. Y ese es el ejemplo de perdón que el Señor nos da. Tal vez estamos esperando, no, cuando el otro venga y me diga y cambie y todo, ahí lo voy a perdonar. No, perdone, suelte ese peso terrible que llevamos sobre nuestras espaldas, que es esa amargura, ese odio. Ciertamente, y lo hemos dicho en ocasiones, no es que necesariamente yo vaya a restituir todo con esa persona a quien perdono, pero ya suelto la carga. Suelto la carga. Hay cosas que tal vez, por supuesto, no va a restituir todas las cosas, pero sí, ya no voy a tener ese dolor. Porque escuché en una entrevista que un hombre decía que cuando lo secuestró la guerrilla en Colombia y estaba en una habitación, encadenado, amarrado de un guerrillero que estaba del otro lado de la habitación, estaban los dos en la habitación. Y el hombre le decía al guerrillero, ¿sabes que tú eres tan preso como yo en este lugar? Porque él tampoco se podía quitar la cadena y estaba encerrado en el mismo sitio. A veces pensamos que a través de no dar el perdón, tenemos al otro allí preso. Aquí lo tengo. Pero realmente los que estamos presos, pudiendo ser libres, somos nosotros. Y nos estamos, miren, carcomiendo con la amargura, con el odio, el resentimiento y hasta el deseo de venganza. Pero antes de vengarnos, piense en lo que el Señor dijo. Sean benignos, no se vengan.
sean benignos, sean misericordiosos, no sean rencorosos, no se llenen de rencor su corazón. Al contrario, sean misericordiosos, perdónense. Y de la manera como debemos perdonar, como Dios nos perdonó en Cristo. De esa manera tenemos que hacerlo, porque nosotros podemos quedarnos en ese lugar. Y hay muchos que han decidido quedarse en ese lugar y ser la víctima de la situación y decir, no, pero es que yo pasé por esto y cómo hago, y el dolor, y lo sigo diciendo, y constantemente hablan de esa situación o la recuerdan, y bueno, hay peso en su corazón y se deprimen ante la situación del pasado que no quieren cambiar. Recuerden, el perdón no va a borrar el pasado, pero va a abrir la puerta de un futuro lleno de esperanza. Porque el problema es ese, que nos quedamos cerrados en la víctima del pasado. Ay, pero ¿por qué me ocurrió? ¿Pero por qué? Porque hasta con Dios peleamos y le decimos, Señor, pero ¿y por qué permitiste que eso me pasara? El pasado no se va a borrar. Pero hasta que no cerremos esa puerta del pasado, no dejemos atrás, no se va a abrir esa puerta que el Señor está dándonos de propósito, de esperanza, de cosas buenas, especiales para sus hijos, que Él quiere que podamos vivir cuando realmente el perdón llena y obra en nuestros corazones. No podemos ser las dos cosas. No podemos ser víctimas y realmente ser libres. No podemos ser víctimas y realmente vivir una vida seguros y fuertes hacia nuestro futuro. No podemos ser víctimas y tener esperanza. Nos estamos quedando en ese lugar. Y nuestras familias necesitan el perdón que sana. Y eso tenemos que aprenderlo y rápidamente. Y a lo mejor en este momento hay personas que llegan a tu mente que es necesario que perdones, con quienes trabajes el perdón. Tal vez me puedas decir, no, en este momento no estoy pensando en nadie en particular, no recuerdo, pero tal vez va a llegar alguna situación donde seas herido. Y esto va a ser importante para tu andar y tu caminar, para ir rápido al perdón y no al sembrar el resentimiento en nuestros corazones. Hay personas que son más, por sus personalidades, por su forma de ser, tienden a acumular más eso en sus corazones, pero que a ninguno de nosotros eso se quede allí sembrado, porque va creciendo y va contaminando. El hermano Héctor usaba un ejemplo que me llamó muchísimo la atención, esa granada en el centro, que explota en todos los sentidos, porque a todos afecta, a todos afecta. Hay personas que quedan allí y no saben qué hacer cuando hay un conflicto familiar, porque entonces involucra a toda la gente a nuestro alrededor. No, seamos aquellos capaces de sanar, de hacer lo posible para que eso no siga destruyendo a todos a nuestro alrededor. Entonces el ejemplo de Cristo lo debemos aplicar a nuestras vidas. Pero vamos a ver otro ejemplo, porque me gustó muchísimo, es el ejemplo del apóstol Pablo. En 2 Corintios capítulo 2, versículos 7 y 8, el apóstol Pablo pasó por una situación difícil. 2 Corintios 2, versículos 7 y 8, si usted lee el título que está allí en nuestras Biblias, dice, Pablo perdona al ofensor. Imagínense, hay quien quisiera saber a quién habrá perdonado Pablo, cómo se llamaría. Habrá más de uno que es curioso, ¿verdad? Que quisiera saber. No, pero él no dijo acerca de quién era, pero habla de cómo perdonó al ofensor, alguien que le hizo daño, que tal vez estuvo en su contra. Y Pablo, las cosas que dice acerca de esa persona son extraordinarias. Miren, vamos a leer los versículos 7 y 8. Dice, así que al contrario, porque lo habían reprendido, habían estado en su contra, todo. Entonces, al contrario de eso, vosotros más bien deben perdonarle y consolarle. Miren, cuando alguien le lastime, cuando alguien sea su ofensor, usted diga, bueno, ya, voy a más bien a perdonar, y si es necesario, imagínense, el ofendido salió a consolar al ofensor. Bueno, el apóstol Pablo lo hizo. Y dice, continúa diciendo, para que no sea consumido de demasiada tristeza. El apóstol Pablo se preocupaba por esa persona, de que estaba pasando por una situación difícil. Y él, en vez de decir, bien bueno, se lo merecía, porque eso es lo que podríamos decir nosotros. Ajá, bien bueno, que pase, que la tristeza lo carcoma. No, eso seríamos nosotros. Pero el apóstol Pablo no, él dijo, ya está bien. Vamos a perdonarlo y vamos a consolarlo, para que la tristeza no se apodere de él, no entre depresión en su vida, no
ese daño cometido no vaya más profundo de lo que debe ser. Y entonces sigue diciendo, versículo 8, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. El apóstol decía, miren, ámenlo. Ay, qué difícil. Porque aquí a lo mejor alguien me dirá, pastor, es que usted no sabe lo que me pasó. Usted no sabe cómo me han herido a mí. Al apóstol Pablo yo creo que no lo hirieron tan fuerte como me hirieron a mí. No, el apóstol Pablo pasó situaciones difíciles. Pero él fue capaz de perdonar al ofensor y de decir, bueno, necesita ya de que se le perdone, de que si es necesario se consuele, de que en vez de mostrarle odio, resentimiento, lo que sea, yo pueda mostrarle mi amor, porque eso es lo que Dios quiere de nosotros. Porque, ¿saben qué sucede cuando no pasa esto? Me encanta que el versículo 11, allí mismo hablando, dice, para que Satanás no gane ventaja alguno sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Saben qué ocurre en una familia donde no hay perdón, donde dejamos que el resentimiento allí se quede alojado en nuestras vidas? Pues el enemigo haya lugar para obrar. Y sus maquinaciones, miren, empiezan a destruir aún más. Porque lo que hacen es dividir, sectorizar la familia, hacer daño. Miren, empiezan las heridas a ser más profundas. Usted no ignore las maquinaciones. Lo decíamos, el hermano también lo dijo. El enemigo, Satanás, vino para robar, matar y destruir. Él quiere robarte tu felicidad, él quiere matar a eso que se ha construido en tu hogar y quiere destruirlo. Pero en cambio Dios vino para traer vida y para que esa vida sea en abundancia, sea maravillosa en nuestras vidas. Entonces, haga el cambio. No permita que Satanás gane ventaja en su hogar. Así que usted vaya hacia adelante y perdone. Amén. Sé que es difícil. Sé que a veces nos cuesta. Pero tenemos al Espíritu Santo de nuestro lado, que nos fortalece, nos guía y nos puede sacar de esa situación y nos puede llevar a ese lugar de poder perdonar a quien nos ofendió. Pablo lo hizo. Yo creo que no debe haber sido fácil. Y que esté en la Biblia no es casualidad, hermano. Ay, mira, a Pablo se le salió ahí un chismecito de hablar de un ofensor. No. El Espíritu Santo guió a Pablo para que escribiera porque era necesario que estuviera en la palabra para que nosotros viéramos cómo el apóstol Pablo trató a su ofensor. Para que tú y yo tratemos al ofensor de la misma manera. Y lo dejó un poco así, ¿verdad? No dijo el nombre, no trató muchas otras cosas. Usted no ande llamando ofensor a la gente alrededor en su familia. No. Pero entiéndalo. Ame y muestre perdón para evitar también que el enemigo, miren, haga allí espacio en su hogar y empiece a destruir. ¿Por qué debemos perdonar? Perdona porque eso agrada a Dios. A Dios le agrada que nosotros perdonemos porque allí nos parecemos a Él. En Mateo capítulo 5, en medio de las bienaventuranzas, el apóstol, el Señor Jesucristo, hablando de las bienaventuranzas, Él dice, bienaventurados, el versículo 7, los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Versículo 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Cuando nosotros andamos en paz y en misericordia, nos parecemos a nuestro papá, nos parecemos a Dios. Entonces usted parezcase a Dios y sea aquel capaz de ser un pacificador y de perdonar. Y qué importante, miren lo que dice más adelante el versículo 45 de ese mismo capítulo de Mateo 5, que ustedes saben que ya en ese final dice el amor hacia los enemigos. Si te piden cargar una milla, algo, cárgala dos, y sigue con eso. Pero el 45 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando nosotros actuamos en amor hacia aquellos que se han mostrado hacia nosotros como enemigos, cuando nosotros estamos en amor con aquellos que nos han hecho daño, pues usted está mostrándose como un hijo de vuestro Padre que está en los cielos y se está pareciendo a papá. Y si usted tiene el ADN de papá, pues usted debería actuar de la misma manera. Usted debería ser capaz de decir, bueno, Señor, como tú perdonaste, yo también lo voy a hacer. Ay, sé que es difícil. Sé que algo que les voy a decir, usted puede decir, sé que ellos no se merecen el perdón, pero entienda algo, usted tampoco se merecía el perdón de Dios.
usted tampoco se lo merecía. Pero entonces aprenda a perdonar como Él lo hizo. El Señor Jesús dio el ejemplo. Él, en una de sus parábolas, Él decía de alguien a quien un rey había perdonado una deuda gigantesca. Y después vino Él y se fue con alguien que le debía a Él y hasta lo metió en la cárcel por una pequeña deuda en comparación con la gran deuda que Él tenía. ¿Y qué hizo el rey después? Le dijo, bueno, yo como que tengo por ahí las letras todavía de tu deuda. Te voy, ahora tú vas a ir preso porque no has aprendido a perdonar. Yo te perdoné tanto y tú fuiste incapaz de perdonar. Perdona para ser perdonado. Aprendamos de eso. Yo creo que el apóstol Pablo lo entendió. Yo me imagino ese ofensor que le habrá hecho daño y él se miraba a sí mismo, siendo el autor intelectual de la muerte de Esteban, habiendo perseguido cristianos y llevándolos presos y todo lo que hizo y decir, wow, mire, el Señor me perdonó todo esto. ¿Cómo no te voy a perdonar esto? Wow, no. Vamos a perdonarlo. No es que voy a pasar de alto todo lo que pasa. Hay momentos en que hay que decir las cosas y resolverlas. Pero que el perdón no sea algo que no se da y que se mantiene allí esa amargura en nuestros corazones, sino que podemos entregarlo. El perdón sana a la familia. Recuérdenlo, y la falta de perdón la contamina y la destruye. Entonces seamos aquellos que estamos llevando de eso a nuestros hogares, llevando ese perdón. Entonces perdona porque agrada a Dios, pero también perdona porque es saludable para ti. Miren, perdonar es saludable para nosotros. Hay una serie de enfermedades que dan a la gente que no perdona y que está llena de amargura. Pregúntenle a aquellos que tienen, no sé, gastritis, dificultades de diferente índole, hasta del corazón. Alguien me decía el día viernes, estaba hablando con una esposa de un pastor y ella me decía que cuando nació su último hijo, nació de 5 meses y ella no me había dicho la razón, pero yo le dije, ¿y eso? ¿Y por qué? ¿Qué sucedió? Me da pena, pero agarré una rabia tan grande con alguien que y entonces en ese momento de rabia se rompió como fuentes y lo que tenía era 5 meses y le dijeron que era necesario evacuar al bebé porque se iba a contaminar, etc. Pero imagínense, hace daño a nuestros cuerpos. No es saludable para nosotros en muchos aspectos el guardar ese resentimiento en nuestros corazones. Perdona, es saludable para ti, es bueno, agrada a Dios. Y perdona porque es necesario. Porque tú también en algún momento, miren, yo siempre le digo a la gente, el mundo da vuelta. Y hoy estamos de un lado y el otro, después estamos del otro. Va a llegar el momento en que vamos a estar del otro lado y tal vez somos nosotros los que vamos a necesitar del perdón. Y tal vez nosotros fuimos muy duros para otorgarlo. Pero ¿qué tal cuando el Señor o cuando nos toque a nosotros ir a ese lugar? A mí me ha llamado la atención cuántas veces personas que han fallado y les han otorgado el perdón después son tan duros para perdonar. Y nosotros fuimos librados de toda una carga de pecado por Dios en su gracia y en su misericordia. No nos merecíamos el perdón, pero ahora en Él podemos tenerlo. Y ahora sea hijo de Dios y también extienda el perdón a otros. Sea un pacificador en su hogar y eso va a hacer la diferencia y va a traer sanidad a tu familia. Va a traer sanidad a tu familia. No crea que es una varita mágica que va a cambiar todo, pero sí va a ser el inicio de algo que va a ir sanando tu hogar y va a hacer la diferencia. Porque, mire, es súper valioso lo que el Señor pueda hacer cuando nosotros perdonamos. Alguien una vez me decía, luego de que trabajó el perdón en su hogar y cambió grandemente su matrimonio, su relación con sus padres, era una persona llena de amargura porque había vivido muchas cosas y eso le había hecho sumamente sensible a todas las ofensas alrededor. Y en medio de esa situación, cuando al fin logra salir de allí y se siente bien y se siente sanada por lo que Dios había hecho en su vida, pero por lo que el perdón había logrado allí en su círculo, ella me decía, pastor, ¿dónde estaba el perdón? ¿Por qué yo no lo encontré antes? ¿Por qué no supe lo que era antes? Viví tanto tiempo en amargura y ahora me siento tan bien y tan libre.
Eso podemos sentir en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, con nuestros hijos, con nuestros padres. Soltemos tanto que tenemos. Miren, hay veces que hasta podemos ya sacar de nuestras vidas, porque lo he visto en personas que todavía tienen resentimiento, aún con familiares que no están, y siguen alojando allí, se siguen sintiendo víctimas de esa situación. Pues también pídale al Señor que quite eso de su vida y simplemente vamos a dejarlo ir y permitir que el Señor traiga sanidad a nuestro hogar.